La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando los ventanales del hospital militar como si el cielo mismo estuviera en guerra. Dentro, el ambiente no era mejor. Monitores pitando, pasos apresurados, voces tensas, y en medio de todo, ella, la teniente Valeria Cruz, una de las mejores oficiales del ejército, fuerte, disciplinada, respetada, pero ahora inmóvil en una camilla, conectada a máquinas que mantenían lo poco que quedaba de su vida. 15 médicos la rodeaban, 15 expertos, 15 mentes brillantes que lo habían intentado todo. No responde, murmuró uno de ellos, ajustando sus gafas con frustración. Hemos probado todos los protocolos, añadió otro, negando lentamente. El silencio se volvió pesado. Nadie quería decirlo, pero todos lo sabían. Se estaban rindiendo. Valeria había llegado 3 días antes, tras una misión clasificada. Nadie fuera del alto mando sabía qué había ocurrido exactamente. Solo se sabía que había sido encontrada inconsciente, con signos vitales débiles, y algo extraño, algo que ningún examen lograba explicar. No había daño cerebral evidente, no había hemorragias críticas, no había razón médica clara para que estuviera así. Y eso era lo más aterrador. Prepárense para declarar estado crítico irreversible, dijo finalmente el jefe médico con voz grave. Las palabras cayeron como una sentencia. En ese momento nadie notó la figura que observaba desde el otro lado del vidrio. Un hombre con uniforme de prisión. Un recluso. Se llamaba Mateo Rivas. Nadie sabía por qué estaba allí. Técnicamente no debía estar en esa zona del hospital, pero trabajaba en mantenimiento bajo custodia, y esa noche algo lo había detenido frente a esa habitación. Mateo no apartaba la mirada de Valeria. Había algo que no encajaba. Mientras los médicos salían uno por uno, derrotados, Mateo se acercó lentamente. Su reflejo en el vidrio se mezclaba con la imagen de la teniente. No, susurró. Ellos no lo están viendo. Un guardia se acercó de inmediato. Oye, aléjate de ahí. Pero Mateo no se movió. Está despierta, dijo en voz baja. El guardia frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Ella está luchando. No está inconsciente del todo. El guardia lo empujó ligeramente. Los médicos dijeron que no hay actividad consciente. Mateo finalmente lo miró. Sus ojos tenían algo diferente, algo intenso. Los médicos miran números. Yo miro personas. El guardia dudó por un momento, pero luego negó la cabeza. Vuelve al trabajo. Mateo obedeció, pero su mente no se movió de esa habitación. Esa noche no pudo dormir. Algo en su interior le decía que esa mujer no estaba perdida, que algo estaba siendo ignorado y que él era el único que podía verlo. A la mañana siguiente, el hospital estaba más tranquilo, pero la tensión seguía en el aire. La teniente Valeria seguía igual. O eso creían todos. Mateo regresó con una excusa: revisar una falla en el sistema eléctrico cerca de la unidad. El guardia lo vigilaba, pero no sospechaba nada. Mateo trabajaba, pero observaba. Esperó el momento exacto. Cuando la enfermera salió por unos minutos, cuando el pasillo quedó en silencio, cuando el guardia se distrajo con su radio. Mateo entró. Cerró la puerta suavemente. Por primera vez, estaba frente a ella. De cerca, Valeria parecía tranquila, demasiado tranquila. Pero Mateo notó algo que nadie más había mencionado. Sus dedos. Un movimiento casi imperceptible. Lo sabía, susurró. Se acercó lentamente. Teniente, si puedes oírme, no te rindas. Nada. Pero Mateo no se detuvo. He visto esto antes. Personas atrapadas dentro de su propio cuerpo, pero no están perdidas.
De repente, un leve cambio en el monitor, un pequeño aumento en la frecuencia. Mateo sonrió. Ahí estás. Entonces hizo algo que nadie esperaba. No usó medicina, no usó máquinas. Habló. Le contó historias, le habló de la vida afuera, le habló de segundas oportunidades, de errores, de redención. Porque Mateo no era un simple recluso. Había sido psicólogo antes de caer en prisión y sabía reconocer cuando alguien seguía luchando por dentro. Minutos después, la puerta se abrió bruscamente. «¿Qué haces aquí?», gritó un médico. Los guardias entraron corriendo. Mateo levantó las manos. «Está consciente. Solo necesita estímulo, conexión, no más procedimientos invasivos. Sáquenlo de aquí». Pero antes de que lo sacaran, el monitor pitó más fuerte. Todos se quedaron congelados. Valeria movió la mano. Esta vez claramente. El médico se acercó rápidamente. Esto no es posible». «Sí lo es», dijo Mateo mientras lo sujetaban. Solo estaban mirando en el lugar equivocado. Horas después, el hospital entero hablaba de lo ocurrido. Valeria comenzó a responder. Lentamente, pero de forma real. Los médicos no podían explicarlo completamente, pero una cosa era segura. El recluso había visto algo que ellos ignoraron. Días después, Valeria abrió los ojos. Lo primero que preguntó fue: «¿Quién me habló?». Mateo ya no estaba allí. Había sido trasladado, pero dejó algo atrás: esperanza. El silencio que quedó después de que Valeria moviera la mano no fue un silencio cualquiera. Fue de esos que cambian destinos. Los médicos se miraban entre sí, confundidos, casi incrédulos. Lo que habían dado por imposible acababa de suceder frente a sus ojos. Durante días habían confiado en datos, gráficos, protocolos, y aún así no habían visto lo más importante: que ella seguía ahí, que seguía luchando. El jefe médico dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo ocurrido. «Monitoreen cada cambio», ordenó con voz tensa. «No quiero perder ni un solo detalle». Pero en el fondo, algo había cambiado. Ya no hablaban con seguridad, hablaban con duda. Mientras tanto, Mateo era llevado por el pasillo, esposado, vigilado por 2 guardias. Pero su rostro no mostraba miedo, mostraba calma, porque él ya sabía lo que iba a pasar. «Te metiste en un problema grande», le dijo uno de los guardias. Mateo sonrió ligeramente. «No, acabo de salvar una vida». Los guardias no respondieron, pero en sus ojos ya no había el mismo desprecio de antes. Había algo más: curiosidad. Porque ellos también lo habían visto. Ese movimiento, esa reacción. No había sido coincidencia. Horas después, en la habitación, Valeria seguía mostrando pequeñas señales. Nada espectacular, apenas movimientos sutiles, cambios en la respiración, ligeras variaciones en su ritmo cardíaco. Pero para los médicos, eso lo era todo. «Es como si estuviera respondiendo a estímulos emocionales», dijo una doctora revisando los datos. «Eso no tiene sentido clínico», respondió otro. «Tal vez no lo tenga para nosotros», intervino un tercer médico, «pero claramente algo está funcionando». El jefe médico guardó silencio. Por primera vez estaba considerando algo que antes habría descartado por completo. Que tal vez se habían equivocado, que tal vez habían dejado de ver a la persona detrás del paciente. Mientras tanto, en una sala pequeña y fría dentro del mismo edificio, Mateo estaba sentado, esposado a una mesa. Un oficial lo observaba fijamente. «¿Quién eres realmente?», preguntó el hombre. Mateo levantó la mirada con tranquilidad. «Alguien que cometió errores, pero que no olvidó cómo ayudar». El oficial dejó caer un expediente sobre la mesa. «Psicólogo clínico, especializado en trauma y estados de conciencia alterados». Mateo no dijo nada. «¿Por qué estás en prisión?». Un breve silencio. «Tomé una mala decisión», respondió finalmente, «pero eso no borra lo que sé».
El oficial lo miró fijamente. Hoy desafiaste a 15 médicos. Mateo negó suavemente. No los desafié, solo escuché lo que ellos no escucharon. El oficial frunció el ceño. Explícate. Mateo respiró hondo. Ella no está inconsciente. Está atrapada. Su mente sigue activa, pero no puede responder como esperamos. Necesita conexión, no solo tratamiento. El oficial se quedó en silencio unos segundos. ¿Y crees que puedes ayudarla? Mateo lo miró directo a los ojos. No lo creo, lo sé. De vuelta en la sala de cuidados intensivos, algo inesperado ocurrió. Valeria dejó caer una lágrima. Una sola, pero suficiente para que todo el equipo médico quedara paralizado. Esto cambia todo, susurró una enfermera. El jefe médico apretó los labios. Tráiganlo. ¿A quién? Hubo una pausa. Al recluso. Minutos después, Mateo regresó a la habitación, esta vez sin resistencia. El ambiente era completamente diferente. Los mismos médicos que antes lo ignoraban, ahora lo observaban como si fuera la única pieza que faltaba en un rompecabezas. Imposible. «Tienes 5 minutos», dijo el jefe médico. Mateo asintió. Se acercó lentamente a Valeria. «Teniente, volví». El monitor reaccionó de inmediato. Un leve aumento. Una señal clara. Mateo sonrió. Sabía que me estabas esperando. Se inclinó un poco más cerca. «Escúchame, no estás sola. Ya hiciste lo más difícil. Ahora tienes que regresar». Los médicos observaban cada movimiento, cada cambio, cada número. Pero esta vez no solo miraban las máquinas, miraban a Mateo y escuchaban. «Recuerda quién eres», continuó él. «No eres una víctima, eres una luchadora». Otro cambio en el monitor, más fuerte esta vez. «Eso es, así sigue». El jefe médico no podía creerlo. Esto es imposible. Pero ya no lo era, porque estaba ocurriendo justo frente a ellos. 5 minutos se convirtieron en 10. Nadie lo detuvo. Nadie quería hacerlo, porque por primera vez en días había real esperanza. Finalmente, Mateo se apartó. «Es suficiente por ahora», dijo. «¿Pero por ahora?», preguntó la doctora. Mateo asintió. «Sí, esto es un proceso, pero ella ya decidió volver». El jefe médico lo miró con una mezcla de respeto y asombro. «¿Cómo lo sabes?». Mateo miró a Valeria una última vez. «Porque ya no está peleando sola». El silencio llenó la habitación, pero esta vez no era un silencio de derrota, era un silencio de posibilidad. El ambiente en el hospital ya no era el mismo. Donde antes había resignación, ahora había tensión, expectativa y algo que nadie se atrevía a decir en voz alta: esperanza. La teniente Valeria Cruz seguía en la cama, conectada a los monitores, pero ya no era la misma paciente que habían dado por perdida. Su respiración era más estable, su ritmo cardíaco más consistente y, lo más importante, su cuerpo comenzaba a responder. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero suficientes. El equipo médico trabajaba sin descanso, pero ahora había cambiado algo fundamental. Ya no trataban solo un cuerpo, intentaban alcanzar una mente. Y en el centro de todo estaba Mateo, el recluso, el hombre que nadie había tomado en serio hasta ahora. «Necesitamos entender exactamente qué estás haciendo», dijo el jefe médico, cruzado de brazos mientras observaba a Mateo. Mateo no se mostró intimidado. «No estoy haciendo nada extraordinario, solo estoy hablándole como si pudiera escucharme». «Pero según todos los estudios». «Los estudios no lo son todo», interrumpió Mateo con calma. «A veces el problema no es que el paciente no responda, es que no estamos usando el lenguaje correcto para llegar a él». Los médicos intercambiaron miradas. No estaban acostumbrados a cuestionar sus propios métodos, pero lo que estaban viendo no podía ignorarse. «Entonces», dijo una doctora, «¿qué propones?». Mateo miró a Valeria. «Continuar». El jefe médico dudó unos segundos, pero finalmente asintió. «Tienes acceso limitado.
siempre bajo supervisión. Mateo asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Las horas pasaron. Mateo se sentaba junto a Valeria, hablándole con una voz firme pero tranquila. No usaba términos médicos, no seguía protocolos, simplemente conectaba. Le hablaba de su vida, de sus errores, de cómo había perdido todo, y aún así, seguía buscando una forma de hacer algo bueno. «Tú no eres como yo», le decía. «Tú todavía tienes todo por delante. Solo tienes que regresar». Cada palabra parecía tener un impacto. Los monitores lo confirmaban. Pero lo más impactante ocurrió esa misma noche. Valeria apretó su mano. Esta vez no fue un movimiento leve, fue claro, intencional. La enfermera dejó caer el instrumento que tenía en la mano. Lo hizo otra vez. El jefe médico entró corriendo. ¿Qué pasó? Respondió. Fue voluntario. El médico miró a Mateo, completamente sorprendido. Esto cambia todo. Mateo negó suavemente. No, esto solo confirma lo que ya estaba pasando. Pero mientras dentro del hospital crecía la esperanza, afuera, algo comenzaba a complicarse. Un oficial de alto rango llegó al edificio. Su presencia no era casual, era parte del alto mando militar, y no parecía contento. «Quiero un informe completo», exigió con voz firme. «Ahora». El jefe médico lo llevó a su oficina y le explicó todo. La condición de Valeria, los intentos fallidos y finalmente la intervención del recluso. El oficial frunció el ceño. «¿Me estás diciendo que dejaron la vida de una teniente en manos de un prisionero?» «No teníamos otra opción», respondió el médico, «y está funcionando». «Eso no importa», dijo el oficial con frialdad. «Esto es una instalación militar, no un experimento». El silencio se hizo pesado. «Quiero a ese hombre fuera inmediatamente». El jefe médico dudó unos segundos. «Pero señor, si lo sacamos ahora, podríamos perder todo el progreso». El oficial lo miró con dureza. «No es una sugerencia». Minutos después, los guardias entraron en la habitación. Mateo estaba sentado junto a Valeria, hablándole en voz baja. «Lo estás haciendo bien, sigue así». «Se acabó», dijo uno de los guardias. Mateo levantó la mirada. «¿Qué ocurre?» «Órdenes superiores, tienes que salir». Mateo miró a Valeria, luego a los monitores y luego a los médicos. «Si me sacan ahora, pueden perderla». El jefe médico bajó la mirada. No podía contradecir la orden. Mateo respiró hondo. Se acercó por última vez. «Escúchame bien», susurró cerca de ella. «No importa si yo no estoy. Tú ya sabes el camino. No te detengas». Una pausa. «Regresa». Los guardias lo tomaron del brazo y lo sacaron. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez era diferente, porque todos sabían que algo crucial acababa de irse. Las horas pasaron lentamente. Los médicos observaban, esperaban, pero algo cambió. Los monitores comenzaron a estabilizarse, pero ya no mostraban mejoras. «Se está manteniendo, pero no avanza», dijo una doctora. El jefe médico apretó los puños. «No es suficiente». Y entonces, Valeria dejó caer otra lágrima. Pero esta vez fue diferente. No era solo una reacción, era emocional, como si supiera que algo faltaba, como si sintiera la ausencia. El jefe médico cerró los ojos por un momento y tomó una decisión. «Tráiganlo de vuelta». «Pero señor, ahora». Mientras tanto, en una celda fría, Mateo estaba sentado en silencio, pero en su rostro no había derrota, había certeza. Sabía que esto no había terminado. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. «Levántate», dijo el guardia. Mateo lo miró. «¿Volvemos?» El guardia no respondió, pero no hacía falta. Mateo se puso de pie y sonrió levemente. El sonido de las botas en el pasillo
Rompí el silencio del hospital como un anuncio de que algo importante estaba por suceder. Mateo caminaba nuevamente por esos mismos corredores, pero esta vez todo era distinto. Ya no era invisible, ya no era ignorado, ahora era necesario. Los guardias lo escoltaban, pero su actitud había cambiado. Ya no lo trataban como un simple prisionero. Había respeto en sus miradas, incluso una leve esperanza. Cuando la puerta de la sala se abrió, todos voltearon. El jefe médico dio un paso al frente. «No tenemos mucho tiempo», dijo con seriedad. «Su estado se mantiene, pero no mejora». Mateo asintió lentamente. «Lo sé». Sus ojos se posaron en Valeria. Y en ese instante, algo dentro de él cambió, porque ahora no era solo ayudar, ahora era salvarla. Se acercó con calma, como si no hubiera pasado nada, como si siempre hubiera estado ahí. «Teniente, volví», dijo en voz baja, y como si esas palabras fueran una llave, el monitor reaccionó. Un pequeño aumento, una señal. Los médicos se miraron entre sí, impactados una vez más. «Es increíble», susurró una enfermera. Mateo tomó suavemente la mano de Valeria. «Te dije que no te iba a dejar sola». Su voz era firme, pero había emoción en ella. «Escúchame, lo estás haciendo bien, pero aún no es suficiente. Tienes que dar un paso más». Un leve movimiento en los dedos, más fuerte que antes. «Eso es, sigue así». Los médicos comenzaron a registrar todo, cada cambio, cada reacción. Pero esta vez, nadie dudaba. Pasaron los minutos. Mateo no dejó de hablar. Le recordó quién era. Le habló de sus logros, de su fuerza, de las vidas que había salvado. «Eres una líder», dijo. «No puedes quedarte aquí». El monitor volvió a cambiar, más estable, más fuerte. Y entonces, algo ocurrió que nadie esperaba. Valeria intentó abrir los ojos, solo un poco, pero suficiente para que todos contuvieran la respiración. «Está reaccionando visualmente», gritó una doctora. El jefe médico se acercó rápidamente. «Valeria, si puedes oírme, intenta otra vez». Pero fue Mateo quien dio un paso más cerca. «No escuches el ruido», susurró. «Concéntrate en mi voz, solo en mi voz». Un segundo de silencio. 2. Y entonces sus párpados se movieron nuevamente, más claros, más decididos, pero no lograron abrirse completamente. El esfuerzo era demasiado. El monitor mostró una ligera caída. «Está agotándose», dijo un médico. Mateo negó con firmeza. «No, está luchando». Se inclinó más cerca. «No tienes que hacerlo todo de una vez. Solo sigue, poco a poco». Mientras tanto, el oficial militar observaba desde la puerta. Su expresión era dura, pero en sus ojos ya no había rechazo. Había duda, porque lo que estaba viendo no podía explicarlo con lógica. Se acercó lentamente al jefe médico. «¿Esto es por él?» El médico no dudó. «Sí». El oficial guardó silencio. Por primera vez, no tenía una orden que dar. Dentro de la habitación, el momento se volvía más intenso. Mateo cerró los ojos un instante, como si estuviera buscando las palabras exactas. Y entonces habló. Pero esta vez no como psicólogo, no como un recluso, sino como alguien que entendía el dolor. «Yo también estuve perdido», dijo en voz baja. «Hubo un momento en el que pensé que ya no había salida, que todo había terminado». Los médicos lo miraron, sorprendidos. Nunca lo habían visto así. Pero alguien me habló, alguien me hizo recordar quién era. Abrió los ojos y miró a Valeria. «Ahora me toca a mí hacer lo mismo por ti». Una pausa. «No te rindas». El monitor respondió, más fuerte, más claro. Y entonces, Valeria abrió los ojos, esta vez, completamente. El silencio se rompió. «Está consciente», gritó la enfermera. «Es increíble»,
dijo otro médico. Pero Mateo no celebró, solo la miró y sonrió suavemente. Sabía que ibas a volver. Los ojos de Valeria eran débiles, confundidos, pero vivos. Buscaron algo y lo encontraron. A él. Intentó hablar, pero no pudo. Las palabras no salían, pero no hacían falta, porque en su mirada había algo claro: reconocimiento. El jefe médico dio instrucciones rápidas. Prepárense para estabilización completa. Ahora. El equipo se movió con rapidez. Pero en medio de todo, Valeria no apartaba la mirada de Mateo, como si supiera que él había sido la razón. Minutos después, Mateo fue apartado suavemente. «Lo lograste», dijo la doctora, con una sonrisa. Mateo negó. No, ella lo hizo. Miró una última vez, y esta vez había paz en su rostro. Pero justo cuando todo parecía terminar, el oficial militar se acercó. «Mateo Rivas». Mateo se giró lentamente. «Sí». El oficial lo miró fijamente. «Lo que hiciste hoy no será ignorado». Una pausa. «Pero tampoco borra tu pasado». Mateo asintió. «Lo sé». El oficial respiró hondo. «Aún así, algunas decisiones pueden cambiar destinos». Se dio la vuelta y se fue. Mateo no entendió completamente esas palabras, pero algo le decía que su historia aún no había terminado. Dentro de la habitación, Valeria seguía despierta, débil, pero consciente. Y por primera vez en días, los médicos no estaban luchando contra la muerte, estaban acompañando la vida. El amanecer llegó diferente ese día. Por primera vez en mucho tiempo, la luz que entraba por las ventanas del hospital no parecía fría, parecía llena de vida. Los pasillos seguían siendo los mismos, las máquinas seguían sonando igual, pero algo había cambiado. La teniente Valeria Cruz estaba despierta, no completamente recuperada, no aún, pero viva, consciente y luchando. Dentro de la habitación, los médicos se movían con más calma. Ya no había urgencia desesperada, sino precisión. Cada acción tenía propósito, cada decisión tenía esperanza detrás. Y en el centro de todo, ella. Sus ojos recorrían lentamente el lugar, adaptándose a la luz, intentando comprender lo que había pasado. Su respiración aún era débil, pero estable. El jefe médico se acercó. «Teniente, si puede oírme, parpadee 2 veces». Valeria lo hizo. 2 veces. La habitación se llenó de una emoción contenida. «Bien, muy bien», dijo el médico con una leve sonrisa. «Está a salvo». Pero había algo más, algo que ella buscaba. Sus ojos no dejaban de moverse, como si estuviera intentando encontrar a alguien. «¿A quién busca?», preguntó una enfermera suavemente. Valeria no podía hablar aún, pero su mirada decía todo. Y entonces, con gran esfuerzo, movió ligeramente la mano, como si intentara señalar. El jefe médico entendió. Miró a la puerta y luego al guardia. «Tráiganlo». Minutos después, Mateo entró, pero esta vez sin excusas, sin presión, sin prisa. Solo caminó lentamente hacia la habitación. Cuando cruzó la puerta, todo quedó en silencio. Valeria lo vio y sus ojos cambiaron. Se llenaron de algo profundo, algo imposible de fingir. Reconocimiento, gratitud, vida. Mateo se detuvo a unos pasos de la cama. No dijo nada al principio, solo la miró, como si quisiera asegurarse de que todo era real. «Hola, teniente», dijo finalmente con una voz más suave que nunca. Valeria intentó hablar. Sus labios se movieron, pero el sonido apenas salió. Mateo se acercó un poco más. «No tienes que esforzarte», susurró. «Ya ganaste». Una lágrima rodó por el rostro de Valeria, pero esta vez no era de dolor, era de emoción. Los médicos observaban desde atrás. Nadie interrumpía.
porque todos sabían que ese momento no les pertenecía. Pasaron unos segundos y finalmente, con un enorme esfuerzo, Valeria logró decir una palabra: gracias. La voz era débil, casi rota, pero suficiente para llenar toda la habitación. Mateo cerró los ojos un instante y sonrió. No, gracias a ti por no rendirte. Días después, el hospital ya no era noticia por una pérdida, sino por un milagro. La recuperación de Valeria avanzaba rápidamente. Ya podía hablar, moverse poco a poco y recordar. Pero lo que más sorprendió a todos fue lo que reveló. Nunca estuve completamente inconsciente, explicó a los médicos. Podía oír, sentir, pero no podía responder. El equipo quedó en silencio. Escuchaba voces, muchas, pero eran lejanas, como ruido. Hizo una pausa y miró a Mateo, excepto una. Mateo bajó la mirada, humildemente. Tu voz era clara, fuerte, real, continuó ella. Fue lo único que me mantuvo luchando. El jefe médico no pudo ocultar su asombro. Eso confirma todo. Pero la historia no terminaba ahí, porque Mateo también tenía un destino por enfrentar. Días después, fue llamado a una oficina. El mismo oficial militar estaba ahí. Siéntate, dijo. Mateo obedeció. El oficial lo observó en silencio unos segundos. Lo que hiciste salvó una vida valiosa para este país. Mateo no respondió. Hemos revisado tu caso. Una pausa. Y hemos tomado una decisión. Mateo levantó la mirada. Por primera vez había incertidumbre en sus ojos. El oficial habló con firmeza. Tu condena será reconsiderada. Silencio. No eres libre aún, pero has dado el primer paso. Mateo asintió lentamente. No sonrió, pero en sus ojos había algo nuevo. Esperanza. Esa misma tarde, Valeria pidió verlo una vez más. Cuando Mateo entró, ella ya estaba sentada. Débil, pero fuerte. Dicen que te vas, dijo ella. Mateo asintió. Sí, a otro lugar. Valeria lo miró fijamente. No deberían. Mateo sonrió ligeramente. A veces las cosas no dependen de lo que merecemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Valeria negó suavemente. Tú hiciste más que suficiente. Hubo un silencio, pero no incómodo, sino lleno de significado. Voy a salir de aquí, dijo ella, y cuando lo haga, voy a asegurarme de que tu historia también cambie. Mateo la miró, sorprendido. No tienes que hacerlo. Valeria sostuvo su mirada. Quiero hacerlo. El tiempo pasó. Semanas después, Valeria salió del hospital, caminando, firme, viva. Y Mateo ya no era el mismo hombre que había entrado ahí como recluso. Había demostrado algo que nadie esperaba, que incluso en los lugares más oscuros puede existir luz.